En este video tutorial revisaremos cómo crear un foro. Lo primero que yo debo hacer es ingresar a mi espacio virtual, presionar donde dice activar edición, y una vez que activo edición, si se fijan, me cambia la interfaz y me da la posibilidad de añadir una actividad o recurso. Presiono sobre añadir una actividad o recurso e identifico dentro del cuadro que me aparece foros. Agregar foros. Este es el espacio que yo voy a revisar donde vamos a configurar el foro. Lo primero que debo hacer es incorporar o agregar un nombre del foro. Le voy a colocar un nombre muy sencillo. Dudas y consultas. Debo colocar una descripción del foro. ¿Qué es lo que yo les voy a preguntar? ¿Qué es lo que quiero que el estudiante resuelva a través del foro? ¿Sí? Preguntas para resolver. Esto es importante. Estos son los tipos de foros que yo me encuentro cuando configuro la opción de foro. Lo que nosotros vamos a hacer es configurar un debate sencillo, donde hay una pregunta, hay un contexto, ¿cierto? Y sobre ese contexto o pregunta el estudiante responde, ¿ya? La disponibilidad del foro la configuro sí, solo si quiero que este foro tenga una fecha, un tiempo límite en donde se desarrolle, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, habilito que comience desde el 17 de abril, desde las 12 horas, y quiero que este foro termine en el 23 de abril, pero quiero que el foro termine a las 23:59 horas. Siempre es importante que cuando generen actividades y tengan fechas de inicio y de término, traten de que la fecha de término corresponda al último minuto u hora del día. También me da la posibilidad de configurar si hay adjunto o recuento de palabras. El foro es asincrónico, por lo tanto va a depender del tipo de actividades que ustedes diseñen, es si van a permitir que suban los estudiantes archivos adjuntos o no van a permitir que suban archivos adjuntos. Ustedes lo marcan acá y podemos colocar no se permiten archivos adjuntos, queremos que todo lo que suceda en el foro quede registrado en el foro sin subir archivos adjuntos. Número máximo de archivos adjuntos, como no se permiten, esto no va a funcionar, y mostrar el número de palabras. Esto pudiese ser interesante, pudiese ser una buena alternativa en la medida que ustedes le pidan a los estudiantes que sus intervenciones sean breves y sintéticas, ¿cierto? Y podrían condicionar al número de palabras, como pudiesen dejarlo abierto. Si yo digo que no, ¿cierto? Si yo digo que no, el estudiante puede escribir sin ningún tipo de preocupación su intervención, pero si digo que sí y lo condiciona a cierto número de palabras, lo que hace el sistema es contar esas palabras y me va a decir cuántas palabras utilizó el estudiante para responder a mi consulta. Pero eso va a depender de lo que ustedes quieran. Yo lo voy a dejar en no quiero recuento de palabras. Suscripción y seguimiento, déjenlo como está configurado. Modalidad de suscripción, ¿cierto? Y rastreo de lectura, ¿sí? ¿Por qué les digo que lo dejen como está? Porque de alguna manera, ¿qué es lo que estamos haciendo con la suscripción? La suscripción no es que me obligue, y lo único que hace es mostrarme algunas alertas dentro de las intervenciones del foro. Bloqueos de discusión, nosotros no tenemos bloqueos de discusión y por lo tanto lo mantenemos tal cual viene configurado. El umbral para el bloqueo, de mensajes de bloqueo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo a los estudiantes les pido 3 intervenciones, por ejemplo, que desarrollen en el foro, al momento de colocarles que yo quiero a una semana, el umbral de mensajes para bloqueo, ¿cierto? Yo voy a decir que son 3 mensajes por estudiante y que al mensaje número 2 le entregue una alerta, que le queda un mensaje más que aportar a la discusión. Eso depende de ustedes también y depende del cómo configuren el foro o cuál es la dinámica de trabajo que se genera en el foro. Yo de momento lo voy a dejar no bloquear y por lo tanto yo con esto estoy diciendo que recibo todas las intervenciones, ¿cierto?, que se generen en el foro. No tengo ningún tipo de restricción, ¿sí? Acá está Urkuns, ¿cierto? Y Urkuns lo habilito si, solo si le estoy pidiendo a los estudiantes que me suban algún documento. Y una vez que ellos me suban algún documento, ¿cierto? Lo que va a hacer Urkuns va a tomar ese documento y va a buscar coincidencias en internet.
como nosotros ya colocamos en el foro que no se recibían archivo adjunto, no lo voy a habilitar porque no tiene sentido que yo lo habilite. Esto dice relación con la evaluación. Si yo voy a evaluar el foro o no voy a evaluar el foro. Esto depende también de cómo yo configure la actividad y cuáles van a ser los roles, ¿cierto? Cuáles van a ser lo que el estudiante debe resolver en el foro. Voy a ver o voy a decidir si es que yo quiero habilitar la evaluación en los foros. Pero eso también depende de cómo ustedes lo configuren, cómo ustedes planifiquen el foro como tal. ¿Sí? Lo vamos a dejar con ninguna porque no vamos a evaluar este foro. ¿Correcto? Calificaciones, no hay calificaciones, por lo tanto, ajustes comunes del módulo, no debemos llenar nada en ajustes comunes del módulo y tampoco tenemos restricciones de acceso de ningún tipo para este foro. Basta con que presionemos guardar cambios y mostrar y ya nos queda activo nuestro primer foro, que es un debate sencillo, donde a los estudiantes les genera una consulta, contextualiza una situación y ellos comienzan a responder. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo importante que ustedes también tengan en consideración? Por ejemplo, si yo respondo al foro, hola, enviar, el sistema automáticamente me da 45 minutos para poder editar ese mensaje. Eso es importante porque en la medida que yo me voy dando cuenta de mis intervenciones, puede que me equivoque en una palabra, ¿cierto? O me haya faltado alguna idea que colocar, me da un tiempo en donde yo puedo editar este mensaje. Una vez terminado ese tiempo, el mensaje queda en el foro, no se borra, ¿sí? Vuelvo a mi espacio de aula virtual, que en este caso se llama taller de aula virtual, y si se fijan, ya quedó creado nuestro foro del tipo debate sencillo para que los estudiantes puedan responder. Nos vemos en el siguiente tutorial.